porque como te digo, puedes utilizarlo en mantenimientos donde quieres transformar el estilo de punta. Esto te viene muy bien para hacerlo con la técnica de moldes dual y para algunas técnicas de diseño donde esta sería también la mejor manera de conseguir ciertos efectos. Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 9 de mi curso de aplicación de uñas con moldes dual corazón. Belleza, en esta clase vamos a aplicar una técnica que yo la llamo la técnica de ensamblado o ensamblaje. Es una técnica un poquito más avanzada con lo que es el trabajo con moldes dual. Te va a servir para varias cositas en diseño y también te va a servir en caso de mantenimiento donde quieres realizar un cambio de estructura en tu punta. Bueno, ahorita conforme avanzamos con el proceso te voy a ir explicando más detalladamente. Vamos a comenzar. Lo primero que vas a hacer como siempre es preparar tu uña natural para la aplicación de uñas artificiales. En este caso voy a estar trabajando con poligel y gel, así que vamos a preparar nuestras uñas como siempre. Como ves, yo primero hago todo lo que es la limpieza. De aquí nos vamos rápidamente a lo que es el limado en nuestra placa. Esto lo hago con una lima de grano 180, ya lo sabes. Si quieres revisar todo este proceso de forma más detallada, ya lo vimos en las clases anteriores. Así que si te las perdiste, recuerda que en la descripción de este video te dejo el enlace a todo el curso completo para que veas todas las clases que vamos hasta ahora y las que se vayan sumando además a este curso. Ya que tienes listo el limado, recuerda, como vamos a trabajar con gel, aplicamos nuestra capita de base. Yo estoy utilizando esta, que además es una base vitaminada, y lo llevamos a curar. Ahora voy a estar trabajando con este esmalte en gel. Esto es para el diseño, belleza. Entonces voy a aplicar una capita de este color en toda mi uña de esta manera. Entonces aplico de esta forma. Esto es gel también, belleza, de color. Entonces, ya que tenemos lista nuestra capa de esmalte, es un esmaltado normal, como siempre lo haríamos. Lo llevo a curar y de ahí pasé una segunda capa para que el color quede bastante uniforme. Ya después de esto voy a estar aplicando la técnica Glam, así que para esto voy a utilizar, ya sabes, bastante brillo, mucho brillo. Comienzo con este gel que tiene muchos brillitos y lo vamos a aplicar cargadito hacia la zona de cutícula. Ayúdate con un liner para que tengas mayor precisión, para que llegues bien hasta lo que es el borde, bien al borde de la zona de cutícula, y después lo vamos a difuminar suavemente, un poquito acercándose ya a la parte distal de la uña, así poco a poco, de esta manera. Ya que terminamos, ahora sí vamos a aplicar un poquito de flakes. Esto es para agregar un poco más de brillo. Aquí, bueno, tú puedes poner la decoración que tú quieras. A mí me gusta mucho esta decoración porque es muy fácil de utilizar. Después también es fácil de encapsular, deja bastante brillo. En general me parece un básico que siempre debes de tener. Ya que tenemos listo todo el brillo que queremos, vamos a curar perfectamente este gel y ahora sí voy a comenzar mi trabajo con los moldes. Lo primero que vamos a hacer en esta técnica, belleza, es a construir nuestra almendra. Es como si trabajáramos la técnica de reversa en el sistema tradicional, pero esta vez lo vamos a hacer en dual. Se va a construir la uña en dos fases, ensamblando una con otra, por eso es que yo le llamo la técnica de ensamblado. Y vamos a comenzar haciendo lo que sería nuestra almendra. Voy a trabajar con este poligel, que es un tono, bueno, rosa muy clarito, y con este poligel voy a estar aplicando de esta forma en mi molde para construir mi almendra. Si ya sabes que lo aplicamos, después humedeces tu pincel. Como es poligel, el poligel se trabaja de esta forma. Humedezco mi pincel en líquido para poligel, ¿sí? Y después ya comenzamos a moldear. La idea de esto es que vamos a ir tratando de darle forma y estructura de lo que sería una almendra a nuestra uña. ¿Sí? Entonces aquí voy a cargar un poquito más de producto a medida que me acerco a lo que sería mi punta. No tiene que quedar tan delgadita porque vamos a darle esa forma, digamos, no es la terminación de mi uña, ¿no? Sino que de aquí después voy a construir la punta. Entonces aquí lo vamos a hacer de esta manera. Asegúrate de distribuir bien el producto, que quede de manera uniforme de lateral a lateral para que te quede, bueno, parejito. Después de esto ya lo llevamos a colocar a nuestra uña
en lo que sería la técnica glam. Fíjate que asegúrate de no tapar todos los brillitos que pusimos, sino que tiene que notarse también todo ese glamour, todo ese brillo, y lo colocamos de esta forma. Ya que está listo, lo vamos a curar, ¿sí? Enseguida retiramos el molde. Ya que está listo, retiro el molde. Mira, así es como va quedando. Y ahora ya vamos a darle formita a lo que es nuestra zona de sonrisa. Vamos a limar toda lo que es esta zona de sonrisa de esta forma, que te quede bien parejito. Aquí en el limado asegúrate de no limar la superficie de la uña, sino simplemente los bordes, los filos. Vamos a darle la forma bien redondeada de lo que sería la sonrisa. Aquí la idea es de que, bueno, vamos a formar, como recuerda, no es la terminación de la uña, sino es, digamos, la parte media. Estamos haciendo solamente la almendra. Si de aquí nos vamos a limar un poquito la zona de cutícula, también limamos de esta forma. Vamos a comenzar ya a dejar ya un poquito acabada esta zona de acá también. A mí me gusta, ya sabes, utilizar esta broca fina para eso, y también vamos a perfeccionar un poco digamos, la parte del borde libre. Limamos de esta forma un poquito. Pero antes, corazón, quiero recordarte que si estás siguiendo este curso desde el comienzo, vas a poder solicitar tu certificado de participación oficial por nuestra marca Belleza Sí, solo por tiempo limitado, sin ningún costo adicional. En la descripción de este video te dejo los enlaces a los grupos de espera, donde podrás mantenerte informado de todo el proceso para que puedas solicitar tu certificado de belleza. Y si te está gustando este video, sientes que te he aportado algo, la manera en que puedes contribuir conmigo es compartiéndolo, dándole like, dejándome un comentario. Eso me ayuda muchísimo a crecer en este canal y a hacer mi contenido sostenible para poder traerte muchos más videos y clases como esta. Recuerda también seguirme en todas mis redes sociales, que aquí te las voy a dejar, para que no te pierdas nada de lo que te comparto por allá, porque también por allá te estoy compartiendo muchas cositas exclusivas. Entonces allá te espero, belleza. Y ahora sí, continuamos con la clase. Solamente una pasadita rápida, belleza, porque ya que tengamos terminada toda nuestra uña, recuerda, todavía tenemos que construir la punta. Esto es solamente la almendra. Ahí vamos a terminar de perfeccionar todo el trabajo. Ya que tenemos listo principalmente lo que es la zona de sonrisa, aquí decidí añadir este detalle que me gusta mucho en los diseños, que le llamamos corona de sonrisa, que es esa línea de color que divide lo que es la zona de la almendra con la zona de la punta. Así que de esta manera lo aplicamos directamente con el gel y un pincel liner, así en todo el borde. Fíjate cómo está gruesito lo que es la punta de la uña. Eso es porque recuerda que no es la terminación de la uña. Esto sería únicamente la almendra. Sí, creo que ya lo dije varias veces en este video, pero es importante para que lo tengas presente en todo momento y vayas dándole el grosor principalmente que requiere. Esto lo vamos a curar, y después de esto aquí yo decidí encapsular de una vez todo lo que es esta zona, y para eso utilicé un poquito de rubber gel transparente. Sí, lo que viste que aplique, pero también puede ser gel constructor transparente. Tiene que ser un gel transparente, belleza. Puede ser con rubber porque es únicamente ese pequeño borde, así que no pasa nada. Puedes hacerlo con rubber si te sientes más cómodo. En este caso yo decidí hacerlo con rubber para mayor comodidad mía. Después de esto ya pues curo este rubber también. Y entonces sí, ya tengo lista mi uña para continuar con el ensamblado. El ensamblado sí lo voy a hacer, lo que es la punta, con gel de construcción, ya que voy a construir pues todavía una extensión más a la uña. O sea, voy a agregarle aún más largo. Entonces primero voy a hacer una pequeña mezcla. Voy a aplicarle un poquito de flakes de esta forma. Lo vamos a revolver muy bien. Quiero que quede bien brillosito, bien escarchadito este gel para lo que será mi borde libre. Esta técnica, belleza, te va a servir bastante
para, digamos, hacer un mantenimiento donde tu cliente viene con unas uñas más cortas y quiere un alargamiento, ¿sí? Y lo quieres hacer con dual, lo vas a poder hacer con esta técnica. O si quieres pasar de una punta almendra a una punta recta cuadrada, que tienes que añadir producto hacia los laterales para completar lo que es la estructura, la anatomía de ese estilo, cambiar de una a otra, también vas a poder utilizarlo. En esos casos te va a servir. Y en algunos otros casos puntuales de diseño que tú consideres que es más viable hacerlo de esta manera. Y como viste, lo primero que hice fue medir en mi molde, digamos, ahí delimité hasta dónde iba a construir lo que es el largo de la uña y hasta dónde estaba más o menos mi almendra para ajustar en qué medida del molde, en qué segmento del molde iba a colocar el producto. Aplicamos el producto y después lo llevamos a la uña en esta técnica, así como desplazándonos hacia la cutícula, arrastrando un poquito el molde para que quede como ensamblado. Es como si quisieras unir una pieza con otra, como una pieza de rompecabezas, belleza, que tienes que unir. Ya que tienes esto listo, lo curamos y mira cómo queda lo que es la punta. Aquí hay que hacer unos retoques todavía con el limado, pero hemos transformado lo que tenía una almendra solamente, ahora sí está terminada la uña. Esta técnica, como te decía, es un poquito más avanzada en el trabajo con dual. Requiere un poquito más de práctica y experiencia con los moldes para que puedas hacer esta maniobra de forma sencilla. Solamente recuerda, el único truco es medir bien el molde, llevar muy bien lo que son las medidas y de preferencia utilizar el mismo molde que utilizaste, a menos que vayas a cambiar el estilo de punta, pero de preferencia utilizar el mismo molde para que encaje perfectamente la estructura de lo que es tu primera base de almendra con lo que vas a hacer en el borde libre. De esa manera como quede muy bien. Bien, ya después de esto vamos a hacer los retoques con el limado. Estoy utilizando una lima de grano 150. Hay que limar la superficie para retirar los excesos de gel que hayan quedado ahí sobrepuestos uno con otro, y entonces definir muy bien todo lo que es la estructura de la uña. Como puedes ver, ahora sí, por la parte trasera del borde libre vamos a terminar de limar y de perfeccionar. Mira, ya una vez que hemos hecho el ensamblado, te vas a encontrar con que hay más partes que tienes que, digamos, que perfeccionar en esta zona de aquí. Entonces vamos a terminar de hacer todo nuestro limado, vamos a perfeccionar muy bien. Sí, esta técnica surgió, belleza, antes de que aparecieran los pads de silicona, y era la manera en la que nosotros podíamos definir una sonrisa perfecta cuando trabajamos con gel. Recuerda, porque el trabajo con gel, por la consistencia del material, a veces dificulta hacer directamente el trazo en el molde como lo hacemos con el acrílico. Sí, entonces así era como trabajábamos normalmente este tipo de estructuras. Ahora es mucho más sencillo hacerlo con un pad, con los pads de silicona, en las técnicas que te he enseñado en las clases anteriores. Sin embargo, esta técnica no queda todavía obsoleta porque, como te digo, puedes utilizarlo en mantenimientos donde quieres transformar el estilo de punta. Esto te viene muy bien para hacerlo con la técnica de moldes dual, y para algunas técnicas de diseño donde esta sería también la mejor manera de conseguir ciertos efectos o acabados o terminaciones en tus uñas. Después de esto ya simplemente aplicamos un poquito de top coat. También apliqué top coat por la parte trasera de la uña para incrementar el brillo, y mira este resultado. Me encantó, de verdad. Y ahora, corazón, estás lista para pasar a la clase número 10. Belleza, ya casi nos estamos acercando al final de este curso. Recuerda, si te perdiste algunas de las clases anteriores, en la descripción del video te dejo el enlace al curso completo para que puedas revisar todas las clases y de esa manera tengas toda la información y el conocimiento de todo el curso, belleza. Y para pasar a la siguiente clase, solamente da clic en el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla, belleza, que ahí nos vemos. Te espero por allá.